En este video vamos a ver el funcionamiento del intercambiador de calor de flujos transversales de Edibon, que es el equipo necesario para la realización de dos prácticas. La primera de ellas es transferencia de calor en flujos transversales, estudiando solamente un tubo en una corriente transversal, y la segunda es el estudio de un banco de tubos. Este equipo se compone de dos partes principales que son, primero, un conducto de aire con sus accesorios y segundo, la consola de instrumentos con sus accesorios e instrumentos. Vamos a ver primeramente el conducto de aire. El conducto de aire es de vidrio reforzado con plástico que se encuentra instalado sobre un ventilador centrífugo de 1.5 HP que opera a una velocidad constante. La corriente de aire a través del intercambiador de calor es inducido por el ventilador y atraviesa y controlada, mejor dicho, por un amortiguador de iris colocado a la salida del ventilador. El equipo, con un interruptor de contacto momentáneo y un cortacircuitos de sobrecarga, se encuentra a uno de los lados de un bastidor que sostiene al intercambiador y al motor propiamente dicho. Girando un poco el equipo, podemos ver a la salida del ventilador el amortiguador de iris, que es una parte del equipo móvil que en función de la apertura que demos aquí, esto se va a abrir más o cerrar según las necesidades y nos va a ayudar a regular el caudal que circula a través de la unidad. Tenemos acá el interruptor de contactos momentáneos y el cortacircuitos de sobrecarga. El conducto de aire tiene una cubierta delantera de plástico negro, que es esta y esta. El aire es inducido a través de una entrada en forma de boca de campana y atraviesa toda la unidad. Se disponen de dos manómetros diferenciales inclinados, este y este. Con el primero de ellos, con el de arriba, determinamos la velocidad de la corriente de aire que fluye y con ambos podemos determinar la pérdida de carga en el tramo de flujo estudiado. Antes de iniciar la práctica debemos de verificar que el menisco del manómetro diferencial inclinado esté coincidente con el cero de la regla móvil. Si esto no es así, debemos de mover esta regla hasta que el menisco que se lee en esta tubería inclinada coincida con el cero. Si es necesario, debemos de cargar agua por uno de los orificios, tanto por aquí o como por aquí, hasta que podamos hacer coincidir el cero con la regla móvil. Tenemos una abertura central, esta, de 200 milímetros de longitud, dispuesta longitudinalmente, y sirve para insertar las diferentes placas de plástico transparente con los tubos para las pruebas con la corriente de aire. Tenemos acá esta placa de prueba, la número A, o la que está denotada, mejor dicho, con la letra A, es para un único tubo en una corriente transversal, y la que tiene la letra B es para un banco de tubos en una corriente transversal. Las placas son retiradas de su posición original por 4 apoyos de acero inoxidable y 4 tuercas de bronce con estrías, que son estas que ven ahora. Para el estudio de un único tubo en una corriente transversal,
una placa gruesa de plástico transparente con una perforación central de 16 milímetros de diámetro. Sirve para instalar el elemento activo y es colocada en esta forma. El elemento activo es un cilindro de cobre de 16 milímetros de diámetro de paredes gruesas, fabricado de cobre y calentado eléctricamente. Es incrustado aquí en la superficie del panel y posee además un termopar sobre la superficie de transferencia de calor para determinar la temperatura promedio de la superficie de transferencia de calor. Los extremos del cilindro, tanto el anterior como el posterior, están fabricados con un material aislante para reducir los errores debido a la conducción axial. Para el estudio de un banco de tubos, lo que debemos hacer es, primero que nada, retirar la placa para un único tubo y colocar la placa para el estudio del banco de tubos. Entonces, tenemos una placa gruesa de plástico transparente con 27 tubos fijos de plástico que son dispuestos en forma de triángulo equilátero. Los tubos están dispuestos en 6 filas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta fila, y cerca del centro de cada una de estas se encuentra un tubo removible. Vamos a remover el primer tubo. Como ven, es un tubo postizo, un tubo de ensayo normal, totalmente móvil. Vamos a remover el segundo. Muy bien. Una vez que removemos alguno de estos tubos, se puede sustituir por el elemento activo para la operación. Por ejemplo, si queremos hacer el estudio en la cuarta fila, removemos el tubo postizo de la cuarta fila y colocamos el elemento activo en el lugar donde queremos hacer el estudio. En los orificios vacíos, cuando hacemos el análisis, necesariamente se deben colocar los tubos postizos para simular las condiciones que se dan dentro de un banco de tubos. Muy bien, vamos a hablar un poco ahora de la consola de instrumentos. En la consola de instrumentos encontramos el control del calefactor, que es este, que consiste en un convertidor variable, mejor dicho, rotativo, que controla el voltaje suministrado a las terminales del calefactor. La unidad cuenta con un fusible de 2 amperios instalada en la consola. El conmutador de voltaje lo que hace es controlar el máximo voltaje desde el control del calefactor y sería esta perilla que estoy oprimiendo ahora. Dependiendo de la posición que tome este conmutador, el voltaje máximo suministrado a las terminales de la resistencia será o 70 voltios en la posición deprimida o en la posición hacia arriba 35 voltios. La temperatura del aire y de la superficie del elemento activo se leen con un termómetro digital cuyo cable es el que estoy mostrando y que se encuentra inserto en la parte posterior del intercambiador a la salida de donde se coloca la placa de tubos. Entonces, con ayuda de un selector podemos determinar la temperatura de la superficie o la temperatura del aire a la salida del equipo simplemente deprimiendo este conmutador. Para la operación del equipo se debe instalar la placa de un tubo
y atornillar las tuercas de bronce que van a estar dispuestas para la práctica. Entonces, lo que vamos a hacer es retiramos la placa multitubo y colocamos solamente la placa para un único tubo. Una vez colocada la placa para un único tubo, colocamos estos tornillos y luego, una vez colocada la placa para un único tubo, insertamos el elemento activo en la perforación de la placa de tubo único. Y luego enchufamos a la consola de instrumentos. Colocamos acá y esto lo conectamos acá. Conectamos el medidor de presión al al manómetro diferencial inclinado, aquí. Y cerramos el amortiguador de iris a la descarga del ventilador y oprimimos el botón de puesta en marcha del ventilador. Ajustamos el amortiguador de iris conjuntamente con el manómetro de entrada para obtener una corriente de aire lenta a través del conducto. Y ponemos ahora el conmutador de voltaje en la posición de 70 voltios. Primero que nada, encendemos la unidad. Colocamos el conmutador de voltaje en 70 voltios. Y luego ajustamos el control del calefactor para producir una temperatura de superficie del elemento activo de aproximadamente 95 grados centígrados. Como ven, la temperatura de la superficie del elemento activo empieza a incrementarse. Al obtenerse condiciones estables en la temperatura de la superficie, se anota, primero que nada, la temperatura de la superficie, deprimimos el conmutador y leemos luego la temperatura del aire, leemos, ahora estamos a 19.8 grados centígrados, la temperatura de la superficie era de 100 grados centígrados. Leemos la altura acá, que son 55 milímetros de columna de agua. Y por último leemos el voltaje suministrado a la terminal, que en este caso son aproximadamente 52 voltios. Posteriormente procedemos a cambiar el caudal. Para trabajar con el banco de tubos, el procedimiento es exactamente similar. Luego, para apagar la unidad, lo que debemos hacer es desconectar el suministro eléctrico aquí y aquí. Incluso podríamos dejar encendida la unidad y solamente colocar el voltaje en 0. De esta forma nos aseguramos que no llegue más intensidad de corriente a la resistencia y esperamos a que la temperatura de la superficie baje por debajo de 40 grados centígrados para apagar el ventilador. Bien, hemos llegado a una temperatura menor a 40 grados, podemos apagar el ventilador y apagamos la unidad. Con esto terminamos la explicación del funcionamiento de este equipo. Si tienen dudas, consultas o preguntas, no duden en recurrir a los profesores y hasta una próxima ocasión.